Cada noche mi perro se queda mirando la misma esquina y ayer vi algo que nunca debí ver. Cada noche, a la misma hora, mi perro se sienta en el mismo lugar del living y se queda mirando una esquina como si estuviera viendo televisión. Es un mestizo mediano, tranquilo, de los que casi no ladran. Si escuchaba un ruido en el pasillo, levantaba una oreja y ya. Por eso al principio no le di importancia, pensé que era alguna manía nueva, el reflejo del poste de luz de la calle o que estaba cazando mosquitos invisibles. Pero con los días se volvió demasiado exacto. A las 11:20, más o menos, dejaba de seguirme, se iba directo a la alfombra frente al sofá, se sentaba y clavaba la mirada en la unión de dos paredes. Justo donde empieza el zócalo y la pintura se ve un poco más vieja. Sin moverse. Sin parpadear, si es que los perros pueden parpadear así. Yo intentaba llamarlo, chasquear los dedos, ofrecerle una galleta. Él giraba la cabeza un segundo, como para confirmarme que existía, y volvía a la esquina. Una vez le acerqué un juguete y lo empujó con la nariz sin despegar los ojos del punto. Me reí, lo grabé y se lo mandé a un amigo con el típico mira al raro. Mi amigo contestó algo hermano, y me mandó un audio diciendo que en su casa su gato se quedaba mirando a la nada cuando había ratones en el techo. Eso me dejó un poquito incómodo, pero lo dejé pasar. Vivo solo en un departamento antiguo, en un edificio de esos con pasillos largos y puertas de madera gruesa que se hinchan con la humedad. No es un lugar de película, es más bien práctico, cerca del trabajo, alquiler decente, vecinos normales. El tipo de edificio donde la gente se saluda por educación y listo. El detalle es que es viejo de verdad. Las paredes son gruesas, el piso suena, y hay rincones donde la pintura tiene capas de años. Esa esquina que mi perro mira da justo a la pared que comparto con el departamento de al lado. Un vecino al que casi no veo. Sé que existe porque a veces escucho el agua de su ducha y porque una vez me dejaron una nota por ruidos cuando yo ni estaba en casa, así que supongo que alguien se queja por deporte. La tercera noche, cuando mi perro se quedó como estatua, me acerqué a la esquina y no vi nada. Me agaché, miré el zócalo, pasé la mano por la pared buscando humedad o alguna grieta. Nada. Ni un olor raro. Él seguía, tenso, con el cuerpo un poquito inclinado hacia adelante, como cuando quiere salir corriendo pero está conteniéndose. Lo único distinto era el sonido del edificio, ese murmullo que siempre está, cañerías, ascensor, un televisor lejano. Me fui a dormir pensando que se le iba a pasar. No se le pasó. A la semana ya era parte de la rutina. Yo trataba de ignorarlo, pero me empezó a poner nervioso de una manera tonta. Porque es raro ver a un animal quedarse tan fijo. Porque de día no lo hacía. Porque si yo apagaba las luces, igual miraba. Y porque una madrugada, mientras yo lavaba un vaso en la cocina, escuché un toque seco, como si algo pequeño hubiera golpeado mi pared desde adentro. Fui al living y mi perro ya estaba en posición, mirando la esquina, con el pelo del lomo un poco levantado. No ladraba. Solo respiraba fuerte. Ayer fue distinto. Ayer me cansé de estar incómodo en mi propia casa y decidí resolverlo aunque suene ridículo. Esperé la hora. Apagué la tele para escuchar mejor. Apagué también la música. Dejé solo la luz del pasillo encendida, esa que no ilumina mucho. Mi perro fue a su lugar como siempre y se sentó. Me senté yo también, a 2 metros, mirando la misma esquina, como un idiota. Pasaron 5 minutos. 10. Nada. Solo mi perro, inmóvil. Empecé a sentirme estúpido. Me levanté y fui a la cocina a servirme agua, y cuando volví vi que mi perro tenía la cabeza un poco más inclinada, como si estuviera siguiendo algo que se movía. Me quedé quieto y, por primera vez, lo vi yo también, una línea mínima de sombra que no estaba antes, finita, como un hilo oscuro en el borde del zócalo. Me acerqué despacio, pensando es una grieta. Me agaché, puse la cara cerca, y entonces la pared hizo un sonido muy suave, como un roce de uña. La línea se agrandó apenas. Y en ese instante, te juro por lo que sea, vi un brillo húmedo detrás. No era un reflejo de luz. Era un ojo. Un ojo humano mirando desde un agujerito, a ras del piso, desde el otro lado de mi pared. Me eché hacia atrás tan rápido que choqué con la mesa de centro. El corazón me golpeó en la garganta. Mi perro no se movió, solo soltó un gruñido bajo, como si por fin confirmara lo que llevaba días diciendo. Yo me quedé congelado, sin saber si gritar, si correr, si llamar a alguien. El ojo no parpadeó. Se quedó ahí un segundo eterno. Luego se fue, como si alguien se hubiera apartado. Y la línea volvió a ser una simple sombra. No soy una persona valiente. Soy la clase de persona que revisa 2 veces y cerró el gas. Pero en ese momento me subió una rabia rara, como de invasión. Mi casa es mi lugar. El único lugar donde me siento seguro. Y había alguien, literalmente, mirando desde una rendija. Agarré el celular para llamar a la policía y me di cuenta de que mis manos temblaban tanto que casi se me caía. Marqué el número, pero me detuve. ¿Qué iba a decir? Hola, mi perro mira una esquina y vi un ojo. Sonaba a broma o a delirio. Respiré hondo. Grabé video apuntando a la esquina, por si volvía. Me quedé ahí parado, con el celular listo, esperando como si fuera un cazador, cuando en realidad era un tipo en pijama con miedo. Pasaron unos minutos y no ocurrió nada. Me acerqué otra vez, con cuidado, y toqué el zócalo. Sentí algo distinto. No la madera, sino como una pequeña vibración. Pegué el oído a la pared y escuché, respiración. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado. Era un sonido tenue, como alguien conteniendo el aliento. Me aparté. Mi perro empezó a llorar bajito, ese quejido que hacen cuando no entienden por qué no los dejas acercarse a algo. Ahí sí llamé a la policía, pero lo hice de la manera más fría posible para que me tomaran en serio. Dije, creo que hay alguien intentando mirar o entrar desde el departamento contiguo, escucho ruidos dentro de la pared y vi movimiento en una abertura cerca del zócalo. Me preguntaron si estaba solo, si había visto un arma, si el vecino estaba en casa. Les dije que no sabía, que solo había visto un ojo. Se hizo un silencio incómodo.
La operadora dijo que enviaría una patrulla. Los 15 minutos que tardaron fueron los más largos de mi vida. No me senté. No apagué ni prendí más luces. Me quedé en el living con mi perro a mi lado, los dos mirando la esquina, como si eso pudiera evitar que algo pasara. Cada sonido del edificio me parecía una señal, el ascensor, pasos, una puerta cerrándose. A ratos me convencía de que quizá era una ilusión, que tal vez vi un reflejo y mi mente lo convirtió en un ojo. Y luego miraba a mi perro, tenso, y se me pasaba. Cuando tocaron la puerta me asusté igual. Miré por la mirilla y vi a 2 policías. Abrí y les expliqué rápido. Entraron, miraron la esquina, se agacharon. Uno de ellos pasó el dedo por el zócalo, como buscando una abertura. El otro me preguntó si tenía conflictos con el vecino. Le dije que no, que casi ni lo conocía. Los policías se miraron, y uno dijo algo que me hizo sentir peor: esto no parece un agujero hecho desde este lado. Usaron una linterna. Con la luz pegada al piso se veía mejor, había una especie de corte muy delgado entre el zócalo y la pared. No era una simple grieta. Era una abertura deliberada, disimulada por la sombra. Uno de los policías sacó una navaja multiuso y, sin romper nada grande, metió la punta con cuidado. La madera se dio un poquito, como si estuviera suelta. Tiró. Y el zócalo se movió. No todo, pero sí una sección de unos 20 centímetros que estaba pegada con algo que ya no resistía. Detrás apareció un rectángulo de yeso distinto, más nuevo. Y en el centro, un agujerito del tamaño de una moneda, con bordes pulidos. Un agujero que alguien había lijado para que no se notara. Yo sentí ganas de vomitar. El policía me dijo: aléjese un poco. Se paró, caminó hacia mi puerta, la abrió y le habló a su compañero para que fuera al pasillo. Me quedé mirando ese agujero como hipnotizado, como si en cualquier momento el ojo fuera a volver. Mi perro se pegó a mi pierna, por primera vez en días no miraba fijo el punto, sino que me miraba a mí, asustado. Escuché que los policías golpeaban la puerta del departamento contiguo. 1 vez. 2. 3. Nadie respondía. Volvieron a golpear más fuerte y anunciaron policía. Silencio. Uno de ellos habló por radio. Yo no escuchaba bien, pero entendí que iban a intentar contactar al encargado del edificio. Mientras tanto, el policía que estaba conmigo revisó el resto del zócalo, como buscando más. Encontró otra sección levemente suelta, esta vez cerca de donde la pared se une con la esquina. La movió y encontró algo peor, un cable fino, negro, pasando por un hueco. Un cable que no tenía nada que hacer ahí. Me sentí tonto por todas las noches que estuve preocupado por algo paranormal. No era nada sobrenatural. Era alguien. Un alguien con tiempo, paciencia y cero vergüenza. El encargado llegó con su manojo de llaves. Un señor mayor, con cara de sueño, que repetía: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los policías le explicaron. Se puso pálido. Intentó abrir la puerta del vecino. La llave no entraba bien. Dijo que habían cambiado la cerradura hace poco, pero que no le avisaron. Eso ya sonaba mal. Al final, uno de los policías pidió autorización por radio y terminaron entrando con una especie de palanca pequeña. El golpe de la puerta abriéndose me hizo saltar aunque yo estaba del otro lado del pasillo. Yo me quedé en mi marco de puerta, sin cruzar. No quería ser parte de eso, pero tampoco podía no mirar. El departamento del vecino estaba oscuro y olía raro, como a humedad encerrada y comida vieja. Los policías prendieron linternas y entraron. El encargado se tapó la nariz con la mano. Escuché pasos sobre piso de madera y el sonido de cajones abriéndose. Un policía dijo: aquí hay equipo. Otro dijo: hay una cámara. Cámara. Esa palabra me heló. Un minuto después, uno de los policías salió con una caja pequeña en la mano, como de esas donde vienen los routers, pero más compacta. La dejó sobre una mesita del pasillo y levantó la tapa. Adentro había una microcámara conectada a una batería y a un cable largo. La lente era mínima, pero suficiente para ver, y estaba orientada hacia mi living. Me dieron ganas de llorar de rabia. Me imaginé a alguien viéndome cenar, limpiar, estar en el sofá con el celular, caminar en ropa de casa. Me imaginé a ese ojo. Y sentí que me habían robado algo que no se recupera. El encargado decía: esto es una locura, esto es una locura. Los policías siguieron revisando. Encontraron más cables, una laptop vieja, un disco duro externo, y algo que parecía un sensor de movimiento. No había muebles casi. Solo un colchón en el piso, una mesa plegable, y bolsas con cosas. Parecía que alguien vivía ahí, pero como escondiéndose. Uno de los policías preguntó por el inquilino. El encargado dijo el nombre, un nombre que no me decía nada, y que pagaba regular. Regular, o sea, a veces sí y a veces no. También dijo que casi nunca lo veía, que todo lo coordinaban por mensajes. Yo escuchaba todo como si estuviera bajo agua. Lo peor vino después. Uno de los policías salió del departamento con una expresión rara, como de asco y sorpresa al mismo tiempo. Llamó al otro y le dijo en voz baja algo que no alcancé a oír. El encargado dejó de hablar. Yo me acerqué un paso, sin querer. Entonces vi que el policía traía una bolsita de evidencia transparente con algo dentro, una llavecita pequeña y plana. Una llave de las que abren candados o cajitas. Y un papel doblado, amarillento, como arrancado de una libreta. Lo abrió con guantes y lo leyó. No dijo el contenido en voz alta, pero vi su cara cambiar. Me miró y me preguntó: ¿usted vive solo? Le dije que sí. Me preguntó si alguien más tenía copia de mi llave. Le dije que no. Me preguntó si había notado cosas movidas en casa. Recordé un par de detalles tontos. Una vez juré que había dejado un vaso en la cocina y apareció en el lavadero. Otra vez encontré la ventana apenas más abierta de lo que la dejo. Cosas mínimas que uno atribuye al cansancio. Le dije que no estaba seguro. El policía sintió y me dijo algo que todavía me retumba: puede que no solo lo estuvieran mirando. Me hicieron esperar mientras terminaban de asegurar el departamento del vecino. El encargado estaba blanco como papel.
Uno de los policías habló por radio pidiendo a un equipo especializado, no sé si era por la cámara o por otra cosa. Me pidieron que no tocara nada en mi pared, que no intentara tapar el agujero todavía. Me recomendaron revisar mi casa con ellos. Yo asentí, pero por dentro estaba en modo automático. Entraron a mi departamento y revisaron habitaciones, baño, cocina. Abrieron closets, miraron debajo de la cama, revisaron el balcón. No encontraron a nadie. Pero en mi dormitorio, el policía se agachó cerca del enchufe que está pegado a la pared compartida y notó que la tapa estaba un poco suelta. La abrió y encontró otro cable fino, escondido, que venía del mismo lado. Me explicó que podían haber usado mi corriente para alimentar algo. O para cargar baterías. Yo no entendía cómo era posible que alguien hubiera hecho eso sin que yo me diera cuenta. Y al mismo tiempo, cada noche de mi perro mirando la esquina se me vino encima como una bofetada. Me preguntaron si podía pasar la noche en casa de alguien. Les dije que sí, que tenía un amigo cerca. Me dijeron que era mejor no quedarme solo esa noche, por seguridad y porque iban a seguir investigando. Uno de ellos, el más serio, me pidió mi número. Me explicó que iban a llevarse los dispositivos del vecino, revisar el disco duro y ver si había más víctimas. Dijo víctimas y sentí otra arcada. Agarré unas cosas rápido, cargador, ropa, la correa de mi perro. Antes de irme, me quedé parado en el living un segundo, mirando la esquina. Ya no era misterio, era una escena del crimen. Mi perro no quiso acercarse. Se quedó detrás de mí, pegado a mis piernas. Esa noche dormí en el sofá de mi amigo, pero no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el brillo de ese ojo. Me imaginaba que en cualquier edificio viejo podía haber alguien haciendo lo mismo. Me preguntaba cuántas veces había estado ahí, detrás, respirando, escuchándome, esperando que yo apagara las luces. Me daba vergüenza admitirlo, pero me sentía sucio, como si me hubieran tocado sin tocarme. Al día siguiente fui con el encargado y con los policías para que un técnico revisara la pared. Resultó que habían hecho una especie de conducto entre departamentos, aprovechando una reparación antigua. En algún momento, alguien había arreglado humedad y el yeso quedó diferente. El vecino, o quien fuera, lo usó para perforar desde su lado sin que se notara desde el mío. El zócalo era la tapa perfecta. También encontraron marcas de que lo habían abierto y cerrado muchas veces. O sea, el ojo no fue un accidente. Fue una rutina. Ese mismo día me cambiaron la cerradura. Puse seguro extra. Compré una cámara para mi propia puerta, irónicamente. Taparon el agujero con material nuevo. Y, aún así, cuando llegó la noche y mi departamento quedó en silencio, mi perro se sentó mirando la esquina, aunque ya no había agujero. Se quedó ahí como 10 minutos, y luego, por primera vez en semanas, se levantó, caminó hacia su cama y se echó, como si por fin pudiera descansar. 2 días después, un policía me llamó. Me dijo que el inquilino del departamento contiguo no aparecía en ningún registro como tal, que el contrato era dudoso, y que estaban buscándolo. Me dijo que en el disco duro encontraron varios videos de otros departamentos, no solo el mío. Y que en la libreta amarillenta había listas de horarios, rutinas, cosas como apaga luz 23:30, sale 7:10, solo. Lo escribo y me tiembla la mano otra vez. Me pidieron que fuera a declarar formalmente. Fui. Firmé papeles. Respondí preguntas que no pensé que alguien me haría sobre mi vida diaria. Hasta hoy no sé si lo atraparon. El edificio sigue igual, la gente se saluda igual, el ascensor hace el mismo ruido. Pero yo ya no soy el mismo. Camino por mi living y miro esa esquina, aunque ahora sea solo pared nueva. A veces me despierto de golpe en la madrugada y escucho el silencio, esperando ese toque. Mi perro duerme, tranquilo, como si lo peor ya hubiera pasado. Y yo lo miro y me da una rabia inmensa pensar que si no fuera por él, yo habría seguido viviendo con un agujero en mi pared y alguien mirando desde el otro lado, aprendiendo mis hábitos como quien estudia un mapa. Lo más perturbador no fue el dispositivo, ni el departamento vacío, ni la idea de los videos. Fue ese segundo exacto en el que entendí que no estaba mirando una pared, estaba cruzando miradas con alguien que llevaba tiempo ahí, en la oscuridad, esperando que yo bajara la guardia. Y desde entonces, cada vez que mi perro se queda quieto mirando algún punto de la casa, yo ya no me río ni grabo un video. Yo apago todo, escucho, y reviso. Porque ya aprendí que a veces no es imaginación, ni cosas del edificio, ni manías. A veces es una advertencia. Y a veces, cuando finalmente ves lo que hay, ya es demasiado tarde para fingir que no lo viste.